En cada rincón del pasado hay verdades que el tiempo intentó borrar. Hoy abrimos las puertas de la historia que pocos recuerdan. El pasado guarda secretos. Nosotros los revelamos, uno a uno, en cada episodio. Cuando las voces del pasado callan, los hechos menos conocidos comienzan a hablar. A lo largo de los siglos, la historia ha guardado secretos que pocos se atrevieron a contar. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a meter con un lugar que, ha puesto patas arriba mucho de lo que creíamos saber sobre nuestros ancestros, Göbekli Tepe, allá en Turquía. Imaginen construir algo tipo Stonehenge, pero 6.000 años antes. Y hacerlo sin saber de agricultura, sin metales, sin la rueda. Suena casi imposible, ¿no? Es que desafía casi todo lo que dábamos por sentado. Estamos hablando de estructuras monumentales, enormes, levantadas por allá por el 9000 a.C. Para que nos demos una idea, eso es más antiguo respecto a las pirámides de Egipto que las pirámides respecto a nosotros, hoy. Increíble. Y como bien decís, construido por gente que, hasta hace nada pensábamos que eran simples bandas nómadas, cazadores, recolectores. Exacto. Nuestra misión hoy, usando la información de un artículo enciclopédico bien detallado, es tratar de entender cómo fue posible esto, este salto. ¿Y qué significa, no? ¿Fue el primer templo del mundo o una especie de centro social prehistórico? Y la gran pregunta, ¿por qué algo tan increíble quedó enterrado y olvidado 10.000 años? Vamos a ver si podemos desentrañar algo de este misterio. Dale. Empecemos por ubicarlo, que eso ya nos da algunas pistas. Está en Turquía, sí, pero en una zona alta, la cima de una cadena montañosa, cerca de la frontera con Siria, a unos 15 kilómetros de Sanliurfa. Y el nombre turco, Göbekli Tepe, es muy descriptivo. Significa algo como colina panzuda o colina del ombligo, como un punto central en el paisaje. Colina del ombligo, me gusta. Y no es un sitio más, Desde 2018 es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero su descubrimiento oficial, digamos, es bastante reciente, ¿o no? Relativamente, sí. Hubo una prospección, creo que estadounidense, por los años 60. Notaron que la colina parecía artificial, sí, pero pensaron que capaz era un cementerio bizantino. Algo viejo, pero no tanto. Claro. La revelación llegó en 1994, con un arqueólogo alemán, Klaus Schmidt. Él vio unos fragmentos de piedra caliza tallada, muy particulares, en la superficie y tuvo esa intuición clave. Esto era neolítico, o sea, increíblemente antiguo. Y poco después empezaron las excavaciones ya en forma, una colaboración entre Alemania y Turquía que él dirigió por muchos años. O sea que estuvo ahí, a la vista de todos, pero como escondido. Y hay un detalle que complica un poco las cosas, ¿no? Que la colina se usó como campo de cultivo por siglos. Sí, eso es un tema. Los agricultores, lógicamente, sacaban las piedras que molestaban y las apilaban por ahí. Es inevitable pensar que mucha información se pudo haber perdido antes de que llegaran los arqueólogos. Es un factor a tener en cuenta totalmente. Pero aún así, lo que encontraron es asombroso. Hablemos de lo más antiguo que se excavó hasta ahora, lo que llaman estrato 3. Pensé en la capa más profunda, la más vieja identificada, datada por ahí por el 9000 a.C. Es lo que los arqueólogos llaman Neolítico Precerámico A, o sea, la primera fase del Neolítico, pero antes de que se usara la cerámica de forma común. ¿Y qué encontraron en esa capa, en la más antigua? Ahí aparecen unas estructuras circulares, o a veces ovaladas, de entre 10 y 30 metros de diámetro. Los muros son de piedra seca, sin argamasa, pero lo que te deja sin aliento son los pilares, bloques enormes monolíticos de piedra caliza, con forma de T. Miden más de 3 metros de alto, pesan varias toneladas y están puestos dentro de estos círculos. Dentro de los círculos. Sí, imagínate esos recintos circulares con estos pilares gigantes en forma de T adentro. Han excavado 4 de estos círculos, pero los estudios geofísicos, que son como una especie de radiografía del suelo, sugieren que podría haber hasta 16 más. Enterrados. Pilares de varias toneladas,
movidos y levantados por gente sin la tecnología que imaginaríamos. Cuesta hacerse a la idea del esfuerzo. Y tengo entendido que no son lisos, ¿no? ¿Que tienen arte tallado? Correcto, y ahí está otra de las grandes sorpresas. La calidad, la complejidad del arte. Los pilares T están cubiertos de relieves, muy finos, muy bien hechos, y lo que representan es, bueno, fascinante, una variedad enorme de animales. Abundan los depredadores, animales peligrosos, leones, jabalíes, zorros, serpientes, escorpiones. Leones. Sí, también hay toros, gacelas, asnos y muchísimas aves, sobre todo buitres y aves acuáticas. Qué curioso ese énfasis en los depredadores, ¿no? ¿Y qué nos dice toda esa fauna? Pues para empezar que el paisaje hace 11.000 años tenía que ser muy distinto al de ahora, que es bastante seco, semiárido. Tantos animales, incluidas aves de agua, sugieren un entorno mucho más verde, con más agua, más vida salvaje. Y además de animales también hay, bueno, pictogramas abstractos, formas geométricas. Su significado, bueno, se nos escapa. Tantos animales. Pero, ¿y las personas? ¿Se dibujaban a sí mismos? Uno esperaría encontrar figuras humanas. Es una muy buena pregunta, porque justamente las representaciones humanas son muy pocas y bastante raras, enigmáticas. Hay un relieve bastante conocido de una mujer desnuda, como agachada, vista de frente. Schmidt, el excavador, la relacionó con unas figuritas parecidas de África del Norte, que a veces llaman Venus acolladora, como Venus acogedora. Pero ¿qué significa ahí exactamente? Es un misterio. Y también hay una imagen bastante gráfica en un pilar. Un cuerpo humano sin cabeza, y está rodeado de buitres. Uf, qué imagen. Eso de los buitres me suena. ¿No se relaciona con cómo trataban a los muertos en esa época? Pienso en sitios como Çatalhöyük, también en Turquía. Exacto. Es una conexión importante, sí. Se cree que en esa época y en esa zona se practicaba la excarnación, o sea, dejaban los cuerpos a la intemperie para que las aves rapaces, sobre todo los buitres, limpiaran los huesos. Y después, quizás recogían los cráneos, para algún tipo de culto a los ancestros, ¿viste? La imagen del buitre en Göbekli Tepe encaja muy bien con esa idea, que también la vemos en otros sitios neolíticos como Çatalhöyük o Jericó. Fascinante y un poco macabro también. ¿Y hay más figuras humanas o semihumanas? Bueno, lo más intrigante son los propios pilares T. Muchos tienen grabados como brazos a los lados, que bajan desde la cabeza de la T, y en algunos incluso se ven manos, juntas sobre lo que sería el vientre. Esto llevó a pensar que quizás los pilares T son representaciones muy estilizadas de seres humanos, o seres antropomorfos, quizás ancestros, espíritus, dioses. ¡Wow! Las manos juntas, en algunos casos, se interpretaron como un gesto de oración, sugiriendo que podrían ser sacerdotes o figuras importantes. O sea, los propios pilares podrían ser como figuras monumentales. ¡Qué complejidad de símbolos! ¿Y cómo siguió evolucionando el sitio? Mencionaste una capa más reciente, ¿no? Sí, por encima de esos círculos antiguos del estrato 3 hay una capa posterior, el estrato 2. Corresponde al Neolítico Precerámico B, digamos entre el 7500 y el 6000 a.C. Y acá la arquitectura cambia. En lugar de círculos, encontramos edificios rectangulares, pegados unos a otros, formando como un complejo más denso. Y una novedad técnica importante: suelos de cal pulida, muy finos, muy duros, casi como un cemento primitivo. Una técnica sorprendentemente avanzada. Recuerda un poco a lo que los romanos llamarían opus signinum, pero miles de años antes. Impresionante. ¿Y se sabe algo más de la construcción? ¿Cómo hacían para mover esos pilares gigantes? Sabemos de dónde sacaban la piedra. Las canteras están ahí mismo en la meseta de Göbekli Tepe. De hecho, encontraron un pilar sin terminar, todavía en la cantera. Mide casi 7 metros de largo, y calculan que si lo hubieran terminado y levantado, habría medido unos 9 metros, y pesado unas 50 toneladas. ¿50 toneladas? Sí, no lo terminaron, quizás se rompió, pero nos da una idea de la escala del trabajo. Mover eso sin ruedas, sin animales de tiro, tuvo que requerir una organización y una fuerza de trabajo enormes. Se habla de que necesitarían cientos de personas, trabajando juntas, coordinadas. Y eso nos devuelve a la pregunta del millón.
¿Quiénes eran capaces de organizar algo así? En el 9000 antes de Cristo. Pensábamos que eran grupitos dispersos. Ahí está el punto clave, la razón por la que Göbekli Tepe nos obliga a repensar todo. Demuestra que estas sociedades de cazadores-recolectores del final de la Edad de Hielo eran capaces de una organización social mucho más compleja de lo que imaginábamos. Podían planificar a largo plazo, mover y coordinar a cientos de personas, desarrollar técnicas de construcción y arte muy sofisticadas. Todo esto antes de la agricultura generalizada, que siempre pensamos que era el motor de la complejidad social. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Había ya líderes? ¿Gente poderosa, quizás sacerdotes, que dirigían todo? Es la gran pregunta. Abre la puerta a pensar cosas que antes parecían imposibles para esa época. Existían ya élites, religiosas, políticas. Había especialización del trabajo, incluso formas de trabajo comunal obligatorio o algo así. Son ideas que chocan con la imagen tradicional de los cazadores-recolectores como sociedades igualitarias. Klaus Schmidt, el arqueólogo que lo descubrió, tenía una teoría muy potente sobre esto, ¿cierto? La idea de que primero llegó el templo, después la ciudad. Sí, esa fue su gran propuesta. Su interpretación, Schmidt veía a Göbekli Tepe como un centro puramente religioso, un lugar sagrado de reunión, quizá para rituales relacionados con los muertos. Aunque, ojo, no se han encontrado tumbas ahí todavía, lo cual es curioso. Ah, mira. O un destino de peregrinación para distintos grupos de una región amplia. Su idea revolucionaria fue que la necesidad de cooperar para construir y mantener este lugar monumental, tal vez ligada también a cuidar juntos los recursos cercanos, como los cereales silvestres. De hecho, cerca se encontró el ancestro salvaje del trigo domesticado. Bueno, que esa necesidad fue lo que impulsó la creación de lazos sociales más fuertes, de jerarquías, y finalmente llevó a la sedentarización y a la agricultura. O sea, la religión o la ideología como motor del cambio social, no al revés, como se pensaba. Exacto, esa es la idea. Una idea fascinante, que invierte la causa y el efecto. Pero como en toda investigación, me imagino que hay debates, ¿no? Otras interpretaciones. La ciencia avanza. Por supuesto. Es fundamental entender que la investigación en Göbekli Tepe sigue. Y las interpretaciones van cambiando. Después de que Schmidt falleció, otros investigadores siguieron trabajando. Y, bueno, han surgido matices, críticas a sus ideas iniciales. Por ejemplo, ahora hay arqueólogos que creen ver evidencia de que el sitio también tuvo un uso residencial, al menos parcial o temporal, que no era exclusivamente un templo en la montaña. Ah, interesante. Y también se ha cuestionado un poco la idea de que el sitio fuera enterrado a propósito al final. Análisis más recientes sugieren que pudo ser un proceso más gradual, de abandono y que se fue llenando con escombros, sedimentos, de forma natural. Y leí en las fuentes sobre otra teoría alternativa importante, la de un tal E.B. Banning. ¿Qué es lo que propone él? Sí, E.B. Banning, de la Universidad de Toronto. En 2011 planteó una visión bastante diferente. Sugirió que estas grandes estructuras circulares con los pilares Gracias por quizás no eran acompañarnos en templos este como tal, viaje al sino pasado. enormes casas Nos comunales. encontramos en el Casas. próximo Sí, episodio edificios para multifuncionales, seguir descubriendo lo que donde la la gente historia vivía, aún trabajaba, tiene por decir. Almacenaba cosas y también hacía sus ceremonias importantes. Hizo una comparación con las grandes casas de madera de los indígenas de la costa noroeste de Norteamérica. ¿Viste? Que también mezclaban lo doméstico y lo ritual y a menudo tenían tótems decorativos. O sea, no niega lo ritual, pero lo mete en un contexto más doméstico, más social. Interesante. O sea, templo sagrado o casa comunal gigante con rituales. El debate está abierto. Y volviendo a los relieves, ¿hay alguna pista más sobre qué significan? Mencionaste que predominan los animales peligrosos. Escorpiones, zorros y tan pocos animales como ciervos o gacelas, que seguramente cazaban más seguido. Schmidt pensaba que quizás eran representaciones apotropeicas, o sea, para alejar el mal, el peligro. Como guardianes. O tal vez representaciones de espíritus, ancestros totémicos, fuerzas de la naturaleza. Lo que llama la atención es que casi no hay escenas de caza o de violencia explícita entre animales o humanos. Son más bien como retratos, símbolos aislados. Es como si nos hubieran dejado un libro, pero escrito en un idioma que no terminamos de descifrar. Y supongo que todavía queda muchísimo por descubrir ahí. Muchísimo. Hay que insistir en eso. Solo se ha excavado un porcentaje mínimo del sitio.
Se estima que un 5% más o menos. Imagínate lo que puede haber todavía bajo tierra. Quedan preguntas fundamentales sin una respuesta clara. ¿Cómo exactamente se organizó y se mantuvo esa fuerza de trabajo enorme durante siglos? ¿Cuál era el significado preciso de todos esos símbolos, esos animales? ¿Por qué en algunas estructuras construyeron muros internos que parecen tapar o dividir espacios, ocultando incluso algunos pilares que ya estaban grabados? Y la gran pregunta final, ¿por qué abandonaron este lugar tan impresionante después del 8000 a.C.? ¿Y por qué lo cubrieron, o se cubrió, con toneladas de relleno que incluye restos de herramientas de piedra y muchísimos huesos de animales? Es abrumador pensarlo. Recapitulando un poco, Göbekli Tepe nos lleva de golpe 11.000 años atrás. Nos muestra una proeza arquitectónica, artística, que era inimaginable para esa época, obra de una sociedad preagrícola. No es solo una ruina antigua, es una prueba que nos obliga a replantearnos cuándo y por qué surgieron cosas como la religión organizada, las jerarquías sociales complejas, nuestra capacidad humana para cooperar a gran escala en proyectos monumentales. Exactamente. El debate sobre su función principal, si fue un santuario, un centro social, una casa comunal, algo intermedio o distinto, sigue muy vivo. Y eso es lo que lo hace tan apasionante. Su iconografía, tan rica y misteriosa, y las causas de su abandono, son enigmas que la investigación futura intentará resolver. Y cada nuevo hallazgo puede cambiar nuestra comprensión. Göbekli Tepe nos recuerda que la historia humana no es una línea recta, simple de progreso. Nos deja con una sensación de vértigo, ¿no? Ante la profundidad de nuestro pasado y lo muchísimo que todavía no sabemos. Es como asomarse a un momento fundacional. Quizás el amanecer de la civilización o al menos de una nueva forma de conciencia colectiva. De expresar lo sagrado a una escala nunca antes vista. Y para terminar con una reflexión que surge de todo esto, si construir algo tan complejo como Göbekli Tepe fue antes de la agricultura y la sedentarización masiva, podría ser que el propio esfuerzo colectivo, la organización social, la concentración de gente necesaria para levantarlo y mantenerlo, fueran justamente el catalizador, lo que empujó a estas comunidades hacia un manejo más intensivo de los recursos, hacia la vida sedentaria y finalmente a domesticar plantas y animales, que es lo que marca la revolución neolítica. O sea que el gran proyecto común fue la chispa que encendió todo el cambio. Podría ser una posibilidad fascinante. ¿Y cuántas otras colinas panzudas en esa región podrían estar esperando bajo tierra para contarnos más sobre ese momento tan crucial y remoto de nuestra historia? Así cerramos otro capítulo del pasado. Que las lecciones de la historia sigan inspirando tu presente. Hasta la próxima.